Pues muy buenas tardes a los medios que están conectados con nosotros. Perdonad las horas, pero creíamos que es importante en estos momentos no retrasar la información, ser todo transparentes que podemos, una vez que hemos tomado una serie de decisiones, también en base a las reuniones que hemos mantenido en las últimas horas. Voy a empezar por informar de un decreto que suscribí ayer y que he dado traslado del mismo, en primer lugar, como no puede ser de otro modo, a la Junta de Portavoces, en relación a la liberación de fondos económicos del Ayuntamiento para hacer frente a los gastos que genere la adopción de medidas de protección de la salud frente al contagio del COVID-19. Este decreto ha sido valorado y, evidentemente, desde el punto de vista técnico, acordado con la intervención general del Ayuntamiento de Burgos para habilitar créditos necesarios para cubrir cuantos gastos de emergencia sean precisos realizar. Entre otras cosas, también se ha dado traslado al órgano de gestión tributaria, a la Tesorería Municipal, para que se garanticen pagos derivados de este tipo de fondos a terceros con la siguiente prelación. En primer lugar, emergencias, entendido en el sentido estricto de la palabra. En segundo lugar, ayudas sociales imprescindibles. En cuarto lugar, nóminas del personal municipal. Pero en tercer lugar, nóminas del personal municipal. En cuarto lugar, el resto de pagos a proveedores y subvenciones, lo que ya adelanté hace unos días. El Ayuntamiento garantiza el pago a sus proveedores en los tiempos que normalmente venimos estableciendo en dichos pagos. Y por último, también la colaboración y las medidas de pagos y cobros por las entidades financieras. Dicho lo cual, como saben, ya llevamos varios días, trabajando con el órgano de gestión tributaria en valorar qué medidas fiscales podemos implementar de manera inmediata en nuestro municipio y que incidan en ayudar a los colectivos sociales, a los colectivos empresariales en estas difíciles circunstancias. Estas medidas tienen que respetar la normativa vigente y, por supuesto, adecuarse al margen de maniobra que nos concede estos decretos, nos conceden los decretos que han salido suscribiendo desde el Consejo de Ministros estos últimos días dentro de esta declaración de estado de alarma, pero también atendiendo, como digo, a las normas que siguen plenamente vigentes y que nos vinculan como administración local, atendiendo a nuestras ordenanzas fiscales y, por lo tanto, hemos tenido que valorar que muchas de las propuestas que venían trasladándose desde los colectivos empresariales, federaciones empresariales, asociaciones de comercio, etcétera, del mismo modo que las propias propuestas que han venido trasladando todos los grupos municipales de la oposición, y debo subrayar que todos los grupos municipales de la oposición, igual que el Grupo Municipal Socialista, han dado su apoyo y han trasladado su propuesta para avanzar conjuntamente en la adopción de medidas de urgencia. Esta mañana, a raíz de esta circunstancia, se ha celebrado una Junta de Portavoces extraordinaria en la que hemos adelantado como Gobierno las medidas que ya teníamos prefijadas con el órgano de gestión tributaria y hemos valorado conjuntamente con todos los grupos las propuestas de los distintos grupos políticos municipales. Voy a hacer una relación de las medidas fiscales que se implantarán de manera, como digo, inmediata desde el día de mañana para intentar poder dar certidumbre y, por supuesto, demostrar que el Ayuntamiento está de una manera, inequívoca, decidido a ayudar a las empresas, a las familias que peor lo están pasando. Voy a, como digo, relatar estas medidas fiscales de implementación inmediata que van a incidir en varios ámbitos. En primer lugar, sobre la ampliación de plazo del cobro de padrones. Esto es, la ampliación de plazos de los distintos impuestos y tributos municipales, como el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el impuesto de bienes inmuebles, la tasa de basuras o los vados. También las exenciones que vamos a aplicar en la tasa por la utilización privativa del dominio público. Esto como primera propuesta, primera medida que incide sobre las cuestiones fiscales en materia tributaria. En segundo lugar, vamos a hablar también de tributos, pero van a ser medidas que están sujetas a necesarios cambios normativos.
ya no tenemos esa capacidad de maniobra, sino que estamos estudiando en estos casos qué posibilidades tenemos, qué opciones tenemos para que medidas que entendemos entre todos absolutamente necesarias y muy oportunas tengan encaje. En este caso, estas medidas fiscales sujetas a cambios normativos, pues debo reconocer que todos los grupos esta mañana han abundado en encontrar encaje a las bonificaciones y exenciones tanto en estos impuestos como en las tasas locales. Y estamos valorando dos opciones que se van a poder concretar, espero, en los próximos días. En primer lugar, estamos trabajando desde el punto de vista técnico y jurídico con los servicios municipales para poder utilizar, para poder encajar dentro del artículo que se establece en el impuesto de bienes inmuebles y en el IAE de circunstancias excepcionales. Tenemos las referencias que estos últimos años nos han provocado el poder utilizar este tipo de exenciones, por ejemplo, con el incendio de Campofrío, por la generación de empleo dentro de las empresas. Estamos hablando de ese artículo que en ambos impuestos nos posibilita y nos encajaría, tal vez, el poder utilizar de nuevo esa opción para poder bonificar estos impuestos dadas las circunstancias actuales. Estamos intentando encontrar ese encaje, todavía no podemos confirmar que así sea, y también, evidentemente, respecto a las exenciones que podríamos hacer respecto a algunos impuestos que también estamos trabajando. Por lo tanto, una opción es recurrir a la excepcionalidad sobre la emergencia que se establece en algunas de las ordenanzas fiscales, pero que todavía no podemos corroborar hasta no tener la certidumbre jurídica y técnica para poder utilizarlo. Y en segundo lugar, evidentemente, creemos que el Gobierno de España, que el Consejo de Ministros, en los próximos días, es posible, abunde, ¿no?, sobre esta necesidad de dar certidumbre respecto a la capacidad de maniobra de las administraciones locales. También, como última opción, sí que podemos adelantar que estamos trabajando en la posibilidad de no confirmarse lo anterior, de por lo menos compensar las cargas tributarias en el actual ejercicio, en ejercicios futuros, en el ejercicio siguiente, porque esa opción también se establece dentro de la normativa local, dentro de las ordenanzas fiscales locales. Por lo tanto, en este segundo paquete de medidas sujetas a cambios normativos no podemos tener confirmación, pero sí adelantar la voluntad unánime de la corporación de, en cuanto tengamos esa certidumbre, abonar, bonificar y eximir respecto a los impuestos y a las tasas que establece este ayuntamiento a los contribuyentes. El tercer paquete de medidas va a ser lo que vengo comentando durante estos últimos días de manera reiterada: la garantía de pago a proveedores. Con el fin de no deteriorar la liquidez de las empresas que colaboran con el ayuntamiento, de nuestros clientes, en su gran mayoría clientes locales, empresas locales, estamos destinando recursos, estamos liberando recursos para afrontar los pagos de manera ordinaria de los suministros y, por supuesto, de las certificaciones de los distintos contratos de servicios y obra. Eso es una garantía que quiero dar como alcalde, que doy en nombre de toda la corporación, a las empresas, a los autónomos, a las pymes, a todo el sector empresarial, sectores económicos que están pendientes de tener esta certidumbre por parte de su ayuntamiento. La garantía, evidentemente, la tiene. Y estamos estableciendo además un canal seguro de pagos, que luego el concejal de Hacienda, cuando me sustituya en esta comparecencia, pues va a poder detallar, pues para dar también esa seguridad en las transacciones de pagos económicas que tenemos desde el ayuntamiento. Y por último, en materia fiscal, vamos a establecer una serie de medidas organizativas para el acceso a la gestión tributaria local. Esto ha sido atendiendo peticiones de algunos de los grupos, en concreto de ciudadanos, que nos ha trasladado que, más allá de que haya canales de información establecidos ya por el Gobierno de España, la propia Junta de Castilla y León e incluso por las federaciones y asociaciones empresariales de la ciudad, no está de más que el ayuntamiento canalice respecto a este paquete de medidas, sobre todo ahora que vamos a trabajar una serie de, como digo, actuaciones, ¿no?, con el sector empresarial, comercial, hostelero, etcétera, que todos los sectores económicos tengan un canal de información inmediata, próxima, a través de su administración más próxima, valga la redundancia, como es el ayuntamiento. En este sentido, durante este periodo
del estado de alarma, las secciones de gestión tributaria, recaudación, atenderán y tramitarán todas las solicitudes y consultas de carácter tributario a través de 3 vías que voy a mencionar, y complementariamente el Ayuntamiento va a establecer un número de teléfono en los próximos días y un canal a través del portal web municipal, donde todo tipo de dudas, sugerencias, propuestas, ideas, problemas que se vayan suscitando desde el punto de vista económico respecto a estas medidas y otras serán canalizadas también por este Ayuntamiento. Bien, la primera de estas vías, como no puede ser otra moda, va a ser todo tipo de solicitudes presentadas en forma electrónica a través de las direcciones que ya tenemos establecidas de manera ordinaria. Se va a seguir atendiendo por el 010, evidentemente, pero también pues, a través de las distintas webs que luego el concejal de Hacienda va a poder detallar con los números de teléfono que vamos a informar. Más allá, como digo, de ese nuevo canal de información exclusiva respecto a los sectores económicos que vamos a poner a disposición en los próximos días. Bien, pasamos al segundo apartado, el segundo paquete de medidas. Acabo de informar respecto a las medidas fiscales que podemos incorporar de manera inmediata y las que se van a valorar y que están sujetas a cambios normativos, al procedimiento también administrativo que vamos a seguir y a los canales de información. Pero ahora vamos a abordar aquellas decisiones que hemos adoptado respecto a medidas de apoyo económico a los vecinos y sectores económicos y empresariales que están teniendo en estos días serias dificultades, en muchos casos conllevando al cierre empresarial, al cierre momentáneo al menos de sus negocios, a la adopción de decisiones duras como son esos expedientes reguladores temporales de empleo en parte de sus trabajadores o en la totalidad de su plantilla. La actividad económica está muy resentida, la actividad comercial, hostelera, empresarial está en buena parte paralizada y como administración local estamos muy preocupados y por supuesto decididos a apoyar a los sectores que generan empleo y que generan riqueza en nuestra ciudad. En este sentido, puedo confirmar que ya hemos dado consulta en las últimas horas a los servicios de intervención del Ayuntamiento para poder liberar fondos de hasta 2 millones de euros. Quiero subrayar esta cifra, 2 millones de euros. Puede que exista una pequeña variación cuando concretemos las cantidades, pero van a estar, como digo, en torno a esos 2 millones de euros, fondos destinados a 2 líneas de actuación complementarias a las medidas que ayer el Real Decreto del Consejo de Ministros adoptó respecto a particulares y empresas. Me estoy refiriendo a fondos liberados para ayudar al pago del alquiler de familias, de vecinos y vecinas de Burgos, que se vean abocados a este recurso por sus especiales circunstancias, por su necesidad imperiosa al tener pues, una merma importante de ingresos, al quedarse momentáneamente en el paro, al no tener recursos suficientes para pagar el alquiler. En este sentido, vamos a abrir una nueva línea de ayudas al alquiler de viviendas, siempre en casos, como digo, que demuestren esta emergencia social. Y lo vamos a hacer a través de la línea que ya tenemos abierta desde hace ya varios años de las ayudas de urgente necesidad. Unas ayudas de urgente necesidad que ya están establecidas, que están reguladas, que tienen unas bases ya contrastadas, con una serie de requisitos ya preestablecidos y que van a incorporar en torno a 1 millón de euros más en el menor plazo de tiempo posible para poder dar cobertura a las familias particulares que tengan la necesidad de afrontar pagos en el alquiler de su vivienda por estas circunstancias sobrevenidas a raíz de la crisis del COVID-19, del coronavirus en nuestra ciudad. Y por otro lado, el otro millón, el millón que queremos liberar para dar cobertura al pago de alquileres de los negocios, de los locales comerciales, de los locales de hostelería, de las pequeñas empresas, de los negocios de los pequeños autónomos, de los empresarios que no tienen la cobertura que pueden darle las grandes sociedades mercantiles, las grandes sociedades anónimas y que están obligados a dejar de dar servicio, obligados por ley a cerrar y que entiendo y entendemos todos los corporativos que ahora mismo están mermando su capacidad de ingresos y que tenemos que echarles una mano de manera imperiosa.
Es por esto que ese otro 1 millón de euros aproximadamente va a estar destinado a solventar el pago en el alquiler de todo tipo de negocios de hostelería, comercio, autónomos y pequeñas empresas que bien por obligación o por una merma evidentemente de la capacidad de negocio, porque hayan caído las ventas de una manera evidentemente clara y por supuesto en la línea que ha establecido el Real Decreto de justificación de esa merma de ingresos, vamos a elaborar unas nuevas bases, una nueva línea que en las próximas semanas espero ya poder habilitar para poder dar cobertura a las solicitudes que vayan derivando los empresarios, los autónomos que tengan locales, que tengan comercios, que tengan locales de hostelería en nuestra ciudad. No tenemos todavía, evidentemente, no, como tenemos con las ayudas de urgente necesidad, todos los criterios preestablecidos. Estamos abordando esta cuestión por primera vez y en ese sentido también pues, contamos con el apoyo de los servicios técnicos, de la experiencia de las asociaciones empresariales, de las asociaciones de comercio, de hostelería y de los propios grupos políticos de este ayuntamiento, de todos ellos, para definir con el mayor acierto posible en los próximos días dichas bases, que son novedosas, que no existen hasta ahora, pero que se van a establecer, como digo, lo antes posible. Y como decía ya por último, pues ese canal nuevo de comunicación que más allá de los canales tradicionales que ya seguimos sosteniendo y que seguimos atendiendo, pues va a prestar un servicio de asesoramiento e información exclusivamente para esto, para los pequeños autónomos, para el pequeño comercio, para los locales de hostelería, para las pymes, para poder trasladar toda la certidumbre posible respecto a las líneas que nosotros proporcionamos y también respecto a la normativa que en su conjunto se sigue aprobando a nivel nacional, a nivel autonómico, dentro de este escenario de crisis que tenemos sanitaria. Por mi parte, nada más, simplemente voy a dar la palabra ahora mismo al concejal de Hacienda, no sin antes recordar lo importante que es cumplir a rajatabla con las normas de obligado cumplimiento que establecen las autoridades sanitarias a través de los reales decretos que está aprobando el Gobierno. Y quiero advertir que estamos comprobando que una gran mayoría de vecinos y vecinas están siendo muy responsables, muy solidarios, pero que hay una minoría que sigue ocupando las calles, que sigue ocupando las plazas, que sigue cogiendo el vehículo, incluso de manera compartida, poniendo en riesgo al resto de la población y sobre todo a la gente más vulnerable. No lo vamos a tolerar. Se han dado instrucciones claras a la policía local y, por supuesto, a través de la Junta de Seguridad Local, a la Policía Nacional, para que intensifiquen los controles de vigilancia y sanción para todas aquellas personas que aún no han acabado de interiorizar la gravedad de la situación que tenemos en Burgos. Por lo tanto, siento el tono que estoy utilizando, pero es absolutamente necesario que se interiorice, y por eso pido la colaboración a los medios de comunicación, de que todas las personas deben cumplir taxativamente todas las obligaciones que vienen impuestas por las normas que se deciden por parte de las autoridades sanitarias mientras dure este estado excepcional de alarma en nuestro país. Nada más y luego estaré dispuesto a contestar las preguntas de los medios de comunicación. David. Pasa. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en este horario novedoso y vespertino, pero muy rápidamente a modo de síntesis, la explicación que ha dado el alcalde ya de las medidas que se van a poner en marcha tanto en el ámbito fiscal de la ciudad como en el ámbito económico y que esta mañana han sido, como ha explicado el alcalde, comentadas y trabajadas y consensuadas en el ámbito de la Junta de Portavoces. Como explicaba el alcalde, el primer bloque de medidas fiscales de implementación inmediata, el primero de ellos será la ampliación de los plazos en el cobro de los padrones, es decir, una moratoria en el pago de los recibos municipales, que les detallo a continuación, a expensas de que luego tengan cualquier duda. En el impuesto de vehículos de tracción mecánica, es un padrón que ya se ha iniciado en el mes de febrero y que finalizaba el 27 de abril, por lo tanto este padrón se prorrogará tantos días, tantas semanas, esperemos que se quede ahí, como dure el estado de alarma en nuestro país. En el caso de los sucesivos impuestos todavía no ha sido empezado, no se ha iniciado el periodo cobratorio y por lo tanto en este caso es donde aplicaremos, como digo, la moratoria de un mes en el periodo que estaba establecido. De esta forma,
en el impuesto sobre bienes inmuebles, que comienza, según el calendario fiscal aprobado, el 30 de abril y finalizaría el 30 de junio, se alarga un mes y se extenderá hasta el 30 de julio. En el caso de la tasa de basuras, el periodo de cobranza estaba establecido desde el 27 de mayo hasta el 27 de julio, por lo tanto se alarga este periodo de cobranza durante un mes y finalizará el 27 de agosto. Y en el mismo caso, en el padrón de los vados, se iniciaba el periodo de cobranza el 27 de mayo y finalizaba el 27 de julio, por lo tanto se extenderá hasta el 27 de agosto, coincidiendo con el de basuras. Estos plazos se establecen de forma mínima de un mes, pero quiero recalcar que están sujetos a más ampliación si, por desgracia, el estado de alarma se extiende en nuestro país. Pero sí que también con una apreciación, y es que a la vista de lo que están haciendo los ayuntamientos, que es retrasar el periodo de cobranza de todos los impuestos y haciéndolos coincidir en el mismo mes, precisamente es lo que queremos evitar desde el Ayuntamiento de Burgos. Lo que queremos es extender estos periodos de cobranza, pero manteniendo la cadencia que venían siguiendo, solo que con los plazos extendidos, para que precisamente no coincidan todos en un mismo mes. El objetivo final de esta medida es, desde luego, favorecer la liquidez de empresas, como decía el alcalde, de pequeñas empresas, de los negocios de hostelería, de comercio, de autónomos y también de las familias, porque desde luego el IBI, como ustedes conocen, es el impuesto más importante al que tenemos que hacer frente los vecinos de la ciudad. Por lo tanto, se trata de favorecer la liquidez una vez que esos negocios puedan reabrir la persiana y que las familias que se vean afectadas por ERTEs o por situaciones de desempleo puedan volver a sus empleos. En el caso del impuesto sobre bienes inmuebles, precisamente, sí que me gustaría aprovechar también para hacer un llamamiento a todos los propietarios de locales, en este caso sí, comerciales, para que esta medida, que no les va a afectar directamente a los explotadores del local, sino que efectivamente el impuesto sobre bienes inmuebles, como ustedes saben, lo paga o hace frente al mismo el propietario del local. Como digo, que me gustaría hacer un llamamiento a todos esos propietarios de locales comerciales para que esta medida que implementa el ayuntamiento y de la que ellos se van a beneficiar la hagan extensiva a sus arrendatarios, estableciendo ellos también un periodo de carencia en el pago de la renta a la que tienen que hacer frente sus alquilados, para que el usuario final, digamos, los explotadores de los negocios puedan ser beneficiarios de esta medida. No sucede lo mismo en el caso de la tasa de basuras o de los vados, porque en ese caso sí que son directamente los explotadores de los negocios los que hacen frente a esas tasas. Otra de las medidas fiscales que explicaba el alcalde, la exención en la tasa por utilización privativa del dominio público. En este caso hay dos padrones fundamentales de esta tasa, que son los veladores de hostelería y que son los vados comerciales, donde vamos a hacer un prorrateo de todo el periodo, de todas las semanas, esperemos que quede ahí, como digo, pero en cualquier caso, de todo el tiempo, todo el periodo del estado de alarma que se mantenga en el país, vamos a hacer un prorrateo para compensar a esos negocios que ya han hecho frente a esa tasa por utilización privativa del dominio público, ya sea por la vía de la compensación en ejercicios posteriores o incluso del reintegro, si de lo que se trata es de recuperar liquidez, para que se les reponga, como digo, esas tasas que ya han sido satisfechas desde el mes de enero como digo, por los veladores de las terrazas de hostelería y por los vados comerciales. En las medidas fiscales sujetas a cambios normativos, como ha explicado el alcalde, se están estudiando todos los resquicios legales que nos permitan las ordenanzas. No es fácil de decirlo, pero vamos a buscar todos los resquicios legales, como así se pedía esta mañana expresamente por el Grupo Municipal de Ciudadanos en la Junta de Portavoces, y que nosotros compartimos desde luego, para aprovechar, como digo, cualquier resquicio legal que nos permita implementar esas bonificaciones, sobre todo en el impuesto de bienes inmuebles y en el impuesto de actividades económicas, que dando por seguro que para el próximo ejercicio podrían hacerse, puesto que volveríamos a recuperar, esperemos, la normalidad y se puedan tomar acuerdos en el Pleno, en estos momentos no tenemos esa misma disponibilidad para implementarlas, como digo, en estos momentos, pero que estamos estudiando todas esas posibilidades para implementar esas bonificaciones de forma inmediata, porque entendemos que es cuando más hacen falta, y no, desde luego, diferirlas a las compensaciones al próximo año, que en último término sería la opción que nos queda. En el aspecto de garantizar la liquidez de los proveedores del ayuntamiento, como ha explicado el alcalde, dos medidas fundamentales que se han tomado desde el mismo sábado en el que se decretó el cierre del ayuntamiento, que es que dentro de los servicios mínimos que se han establecido por todos los servicios, los funcionarios que tramitan las diferentes facturas de los diferentes proveedores
se incorporen a esos servicios mínimos y por lo tanto esas facturas se sigan tramitando y por lo tanto pagando. Y para la consecución de este objetivo también, como ha explicado el alcalde, se ha establecido un canal seguro de pagos, tanto con las entidades bancarias como en el propio ayuntamiento, que aun sin disponer de expediente digital o de tramitación electrónica de los expedientes, sí que hemos inventado, podríamos decir, un sistema telemático por el que tanto los servicios económicos como yo mismo como concejal de Hacienda estamos firmando diariamente los pagos a los proveedores para no demorarles en esos pagos y que puedan mantener su liquidez. Y en cuanto a las medidas organizativas para el acceso a la gestión tributaria local, también, como se ha explicado, se ha restringido la atención presencial, pero se han establecido esas 3 vías que comentaba el alcalde para seguir prestando esa gestión tributaria. Solicitudes presentadas de forma electrónica a través de la oficina virtual municipal por la propia página web del ayuntamiento. Una segunda vía, solicitudes presentadas telefónicamente por los teléfonos de la sección que están informados convenientemente en las redes sociales y en la página web municipal también. Y atención proactiva por parte desde la oficina de las 2 oficinas de atención al contribuyente. Y es que desde estas oficinas se está llamando, como digo, de forma proactiva a los contribuyentes para resolver todas aquellas gestiones que tuviesen pendientes. Y una tercera vía de acceso también a estos servicios de gestión tributaria mediante los correos electrónicos establecidos y que también se encuentran informados en las redes sociales y en la propia página web municipal. Complementariamente a esto, como se explicaba por parte del alcalde, esta misma mañana el grupo municipal de Ciudadanos también ha hecho hincapié en habilitar un teléfono de atención a las empresas, a las pequeñas empresas, a los autónomos, de asesoramiento no solo para las gestiones tributarias de ámbito municipal, sino para medidas que se estén tomando en otros ámbitos y que en una primera instancia puedan recurrir al ayuntamiento para aclararles esas dudas. Como ha explicado el alcalde, en la próxima semana, en los próximos días, esperemos estar en disposición de habilitar ese teléfono de información más allá de las propias gestiones tributarias. Y sí que informarles también de que se está valorando y llevaremos a cabo también por parte del ayuntamiento la recuperación de las citas previas para la atención de gestiones tributarias, porque, como digo, se están estableciendo estos 3 canales telemáticos, se está distribuyendo el trabajo entre los diferentes funcionarios municipales y se está comprobando que las gestiones están dando sus frutos y que, por lo tanto, se podría volver a habilitar ese sistema de cita previa, pero con la atención, como he dicho, en vez de presencial, por canales telemáticos. Y por último, esas 2 medidas ya no del ámbito fiscal, no del ámbito de garantizar la liquidez tanto a las familias como a las empresas, sino del ámbito económico de inyección directa de recursos económicos en el sistema productivo y en las familias de la ciudad. Como ha explicado el alcalde, 2 millones de euros de inyección de liquidez en las empresas y en las familias, 1 millón de euros para empresas, para pequeñas empresas, para autónomos, para negocios de hostelería y del comercio, y otro 1 millón de euros para familias. En ambos casos también 2 medidas solicitadas y compartidas también por los diferentes grupos. En el caso de las ayudas al alquiler para las familias, demandado por el grupo de Podemos y haciendo especial hincapié también desde el grupo de Ciudadanos para esa cuantía económica, esa inyección económica en el ámbito económico. Por lo tanto, estas son las medidas que se van a implementar y se van a empezar a poner en marcha de forma inmediata, sin perjuicio de las que puedan venir posteriormente cuando recuperemos, ojalá sea lo más pronto posible, la normalidad en este país, pero como digo, medidas de implementación inmediata, estas que les acabamos de detallar. Y dicho todo esto, pues estamos a su disposición. Y si no, yo personalmente, por teléfono, también se pueden dirigir a mí, porque sé que ahora hay otras comparecencias para aclararles cualquier extremo de estas medidas.